estamos esperando que entre más personas que están en la sala de espera, así es que apenas ya tengamos a la mayoría de las personas dentro, comenzamos, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En virtud de la hora, vamos a comenzar. Primero agradecer a todos su presencia hoy con nosotros, este día sábado en la mañana, un poco movido con el temblor, no sé si ustedes lo sintieron. Pero muchas gracias a todos, la Sociedad de Periodoncia les agradece su presencia hoy, agradecer además a nuestros sponsors que han estado con nosotros en todo este tiempo, y que son Colgate, Oral-B, Dentai, Zimmer y Sanfer. Muchas gracias a ellos, ellos nos están colaborando y aparecen en los créditos de cada una de las diapositivas de los expositores. Hoy en esta jornada vamos a tener dos sesiones, una a cargo de la doctora Marion Arce, quien comenzará la reunión. Ella, la doctora Arce, es estudió su pregrado en la Universidad de Antofagasta, es especialista en periodoncia de la Universidad de Chile, es magíster en docencia para la educación superior de la UNAV, ha realizado el curso intensivo de la cirugía plástica periodontal e implantológica de la Universidad de Chile y actualmente es docente de la Universidad de Chile y de la Universidad de Valparaíso. La doctora Arce, en esta primera parte de nuestra jornada, nos va a hablar acerca de la importancia de la evaluación de las subcompetencias en odontología. Luego tendremos al doctor Carlos Díaz, quien nos hablará de un tema súper distinto, así es que los voy a dejar con ella ahora y luego vamos a presentar al doctor Carlos Díaz. Doctora Arce, muy bienvenida y puede comenzar con su exposición. Muchas gracias, doctora Contreras. Se ve la pantalla, ¿cierto? Y me escuchan bien. ¿Sí? Ya, súper. Sí sentí el temblor, doctora. En un piso 14 se sienten los temblores. Solo esperaba que no hubiese alerta de tsunami para tener que salir o poder solo pasar algo en estos momentos. Bueno, como muy bien dijo la doctora, yo les voy a hablar de un tema no muy habitual, ¿cierto?, en este tipo de reuniones, y es por eso que quiero primero dar los buenos días a todas y todos quienes están hoy, agradecer la invitación a la Sociedad de Periodoncia y la oportunidad también de poder hablar acerca de un tema que, como dije recién, no es muy habitual en este tipo de reuniones. Y también agradecer a todos quienes están unidos a esta hora, un día sábado, a las 9:30 de la mañana, en un, entre comillas, fin de semana largo para algunos, para poder escucharme hablar de lo que es docencia. Ya lo que les voy a presentar hoy día es, primero, un poco de historia, de saber de dónde viene todo esto, de este cambio en el modelo educativo que se ha generado en estos años, que es basado en competencias, para después ahondar un poco en qué es una competencia y con esto llegar a qué es una subcompetencia y así poder determinar y respondernos cuál es la importancia de la evaluación de estas subcompetencias en el proceso formativo del estudiante de odontología. De hace años que se ha estado trabajando, ¿cierto?, en un cambio en el modelo educativo donde hemos pasado desde este modelo que era un modelo tradicional de educación, donde el actor principal era el docente, ¿cierto?, el profesor, quien hablaba y entregaba conocimientos y entregaba la enseñanza a los estudiantes, a un modelo en el que el estudiante pasa a tener un rol fundamental, donde el estudiante pasa a ser el centro del aprendizaje y pasa a ser el responsable también de su propio aprendizaje. Y lo hemos visto en gran medida hoy con todo lo que nos ha tocado vivir en esta educación online de emergencia. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene este cambio en el modelo educativo? Y eso nos lleva a hace varios años atrás, a 1988, donde en la Universidad de Bolonia
se forma y se firma, perdón, una Carta Magna que está enfocada en los principios fundamentales de las universidades de la Unión Europea. 10 años después, en 1998, 4 ministros de educación se juntan y analizan y conversan sobre el análisis del devenir de la educación superior, donde ellos se dan cuenta que necesitan promover y necesitan crear titulaciones que se convaliden entre sí, titulaciones que sean comparables, para con esto poder favorecer la movilidad y la cooperación entre las universidades de la Unión Europea. Es por eso que al año siguiente, en 1999, 29 países de la Unión Europea se juntan en Bolonia y se suscriben a esta declaración de Bolonia que sienta las bases para poder generar un espacio europeo de la educación superior. Y este espacio europeo de la educación superior tiene como objetivo fomentar la calidad y fomentar la movilidad de los currículum de educación superior y de los estudiantes, para con esto poder generar un incremento del empleo en la Unión Europea. De aquí nace y se elabora un proyecto que es un proyecto piloto, un proyecto denominado Tuning, que tiene como objetivo principal poder sintonizar, ¿cierto? Poder llevar a sintonía todos estos currículum de las titulaciones de las universidades para poder lograr los objetivos declarados el año anterior en Bolonia, para poder lograr que estas titulaciones sean comparables, que se pueda generar esta movilidad estudiantil entre las distintas universidades y poder colaborar entre las universidades de la Unión Europea. De aquí es donde el 2004 este proyecto viaja y migra a América Latina con el objetivo de crear un espacio de reflexión al respecto de esto que se está generando en Europa y de poder generar y buscar un avance también acá en América Latina en el desarrollo de este tipo de titulaciones, que estas titulaciones a nuestro nivel también sean comparables y también podamos generar estas cooperaciones entre las distintas universidades. Y aquí es donde 19 países latinoamericanos se juntan y se proponen trabajar en 4 principales líneas de trabajo. Una de estas líneas es definir competencias que son genéricas y que son específicas. Una segunda línea que busca cuál es el modo más adecuado de poder enseñar, aprender y evaluar estas competencias que son definidas previamente. Una línea, que tiene que ver con los créditos académicos, donde estos créditos tienen como objetivo poder fomentar esta movilidad estudiantil. Y una cuarta línea, por supuesto, que tiene que ver con velar por el aseguramiento de la calidad de los programas. Y de aquí es de donde nace también todo el tema de las acreditaciones de la universidad y de los programas. Entonces aquí es donde este modelo, ¿cierto?, educativo, que era basado en objetivos, que era un modelo educativo, tenía un principal enfoque teórico en lo conceptual, en lo teórico, se debe modificar para poder pasarse a un modelo basado en competencias, que es un modelo que está principalmente centrado en el estudiante. Es el estudiante el participante activo en este aprendizaje. Él es el quien debe buscar poder aprender más y nosotros como docentes pasamos a tener un rol más de acompañamiento, de tutoría, de poder entregar las herramientas para que el estudiante adquiera su propio aprendizaje. Y para eso hemos tenido que modificar también las metodologías de enseñanza. Y hemos tenido que tener nuevas metodologías, ciertas metodologías más activas, que sean participativas, y con eso también fomentar el trabajo colaborativo entre nuestros estudiantes. Es por esto, ¿cierto? Por este proyecto Tuning que migra a América Latina en el 2004, que las universidades, que el Consejo de Rectores y todas las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores dan comienzo y dan inicio a un proceso de innovación curricular en sus universidades a nivel de todas sus áreas. Y
Y ahí es donde empieza este arduo trabajo, porque es un arduo trabajo, poder generar este cambio en los modelos a un modelo por competencia en los currículum. Y todas las universidades de odontología, obviamente no exentas a este cambio, pertenecientes tanto al Consejo como a la red estatal, han tenido que empezar a modificar este cambio en los modelos educativos y a generar estas innovaciones curriculares. Y fueron, y han sido, y son todavía años de trabajo y de arduo trabajo para poder generar estos cambios. Por ejemplo, en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, este inicio del proceso comenzó en el año 2007, implementándose su malla innovada en el año 2014, y en la Universidad de Valparaíso se implementó la malla en el año 2016. Ahora, yo les voy a hablar principalmente de estas dos universidades, ya que son mis dos hogares académicos actualmente. Y todo este cambio, cambio en el modelo educativo y esta innovación curricular ha tenido primero un gran trabajo que fue convertir los perfiles de egreso a un modelo basado en competencia, donde nos llevó a construir un currículum que es enfocado en el trabajo colaborativo entre las disciplinas, ya, o entre estas asignaturas o cátedras que se le conocían anteriormente, donde estas asignaturas, estas cátedras, ¿cierto?, han tenido que antiguamente trabajaban como por sí solas, han tenido que integrarse, han tenido que tener este trabajo colaborativo, integrarse en UTES, como unidades de trabajo del estudiante en la Universidad de Chile, o en módulos en la Universidad de Valparaíso, para poder dar cumplimiento a todo esto que se venía dando en los modelos anteriores, ¿cierto? Ahora, visto de dónde viene todo este cambio en el sistema educativo, a este modelo basado en competencias, y cambiando, ¿cierto?, todo a lo que es una competencia, es que nos preguntamos, y espero que se pregunten ustedes ahí detrás de sus pantallas, ¿qué es una competencia? Y espero que esa no sea su cara, no los puedo ver, me gustaría verlos, me gusta interactuar, pero bueno, el tiempo no nos permite, pero nos permite poder sí estar unidos desde lejos. Entonces, ¿qué es una competencia? Cuando buscamos una respuesta a esto, encontramos que una competencia es un concepto que es polisémico y que es difícil de comprender. Pero en el ámbito educativo, que es lo que nos convoca y que es lo que nos interesa, representa una combinación dinámica. Una combinación dinámica no solo del conocimiento, sino que además esta combinación tiene que tener comprensión de habilidades, deben tener actitudes y valores. No es solo un saber qué, sino también es un saber cómo, un saber hacer, y en concordancia con un poder ser o un saber ser, un poder hacer. Les dije que era un concepto complejo y difícil de comprender. Las competencias en general se fundamentan en un saber, ya se fundamentan en un saber, pero un saber que es profundo. Una competencia se aprende, se construye en el tiempo. No es algo que sea innato o estable, no es como que yo hoy día me desperté y tengo una competencia nueva, no, no es así. Una competencia debe ser construida en el tiempo y debe ser aprendida e ir regando esa competencia para que esta competencia pueda ir creciendo, ¿ya?, y estableciéndose. Ahora, por supuesto, no existe una competencia sin un conocimiento. Los conocimientos son esenciales para el desarrollo de las competencias. Pero para explicarlo de una manera más clara, en nuestro ámbito, ¿cierto?, cuando nuestros estudiantes ingresan a un programa educativo, en nuestro caso a la carrera de odontología, ellos comienzan su aprendizaje dentro de este saber, ¿cierto?, donde se les entregan todos los conocimientos necesarios para poder posteriormente, cuando ingresan a las simulaciones o a los preclínicos, ¿cierto?, aplicar estos conocimientos y comenzar a desarrollar este saber hacer, que posteriormente, cuando nuestros estudiantes ingresan a la clínica y se pegan este salto de atender
a un maniquí, a un fantoma, no sé si todavía se llaman así, pero un fantoma, maniquí, a un paciente, ¿cierto? Donde aquí empiezan a adquirir todas las habilidades del saber ser, donde deben demostrar, y no solo demostrar, sino también deben saber para qué lo están haciendo. Y al terminar este proceso formativo, nosotros como entidades académicas debemos certificar que nuestro estudiante ha logrado cumplir estas competencias, ha logrado adquirir durante su proceso formativo estas competencias que se declaran en los perfiles de egreso, y nosotros en ese momento podemos decir que el estudiante pasa a ser un ser competente para desarrollarse en el ámbito profesional de manera autónoma, y donde no solo sabe hacer algo, sino que además es consciente del por qué y el para qué está haciendo eso. Ahora existen distintos tipos de competencias, como lo vimos en las líneas de trabajo, ¿cierto?, del proyecto Tuning. Los perfiles, que estas competencias van a depender del perfil de egreso y vienen del perfil de egreso, están ahí declaradas. Estos son ejemplos, ¿cierto?, de la Universidad de Chile y la Universidad de Valparaíso, donde existen estas competencias que son genéricas o específicas. Las competencias genéricas son competencias que son transversales a los distintos ámbitos del conocimiento, son transversales en todos los programas profesionalizantes. Y las que tienen que ver principalmente con el desarrollo personal y con la formación ciudadana. Y existen otras competencias que son las competencias específicas, que estas competencias son propias de la ocupación, son propias de cada área del conocimiento y son propias de la profesión. Debido a esto, ¿cierto?, es que ya sabiendo y dicho todo esto, de dónde vienen las competencias, dónde viene todo este cambio en el modelo educativo, qué es una competencia, es que yo les pregunto, y me pregunto, ¿qué es una subcompetencia? ¿Ya? Que fue algo que también me preguntaron en alguno de estos días. ¿Qué es una subcompetencia? Y lo que podemos decir, espero que de nuevo no tengan esta carita, ¿cierto? Y lo que podemos decir es que para poder lograr esto, ¿cierto? Para poder lograr esta competencia, donde el estudiante nos demuestra que es competente, valga la redundancia, y poder operacionalizar de manera correcta estas competencias, es que se requiere la formulación de estas subcompetencias. Estas subcompetencias que están declaradas y que deben velar en distintos niveles del proceso formativo del estudiante, que van a derivar de los resultados de aprendizaje, que deben estar presentes en cada programa de módulo, de asignatura de UTE, y que estas subcompetencias nos van a permitir cautelar el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes en los distintos niveles. Estas van a ir variando. Por ejemplo, a modo de ejemplo, les voy a mostrar en la Facultad de Ontología de la Universidad de Chile, ¿cierto? Tenemos las competencias que ya vimos que estaban declaradas, y por ejemplo en la competencia de diagnóstico podemos ver que existen 12 subcompetencias que nuestros estudiantes deben adquirir en este proceso formativo de los años para al final poder llegar a cumplir esta competencia de manera adecuada. En la Universidad de Valparaíso, por ejemplo, tenemos también declaradas estas subcompetencias, las que deben ser declaradas y son declaradas año a año, donde nuestros estudiantes, en lo de una también del diagnóstico, que deben ir ellos cumpliendo y logrando y adquiriendo año a año para poder llegar a cumplir esta competencia final. Ahora, estas subcompetencias son el camino para poder adquirir esta competencia final. Y en este punto es donde nos preguntamos hartas cosas, y nos preguntamos, después de que se ha hecho todo este trabajo, ¿cierto?, que ha sido un excelente y un gran trabajo de poder hacer este cambio en el modelo educativo, es empezar a preguntarnos si nuestros estudiantes están cumpliendo estas competencias, si nuestros estudiantes están logrando adquirir estas subcompetencias en sus distintos niveles. Y ahí vamos
al proceso evaluativo, ¿cierto? ¿Cómo estamos evaluando adecuadamente a nuestros estudiantes? ¿O estamos evaluando adecuadamente a nuestros estudiantes? ¿Cómo estamos evaluando? ¿Cómo estamos realizando estas evaluaciones? Si los instrumentos que estamos utilizando para evaluar son adecuados para poder evaluar estas subcompetencias o son basadas en competencias. ¿Y cuál es la importancia de la evaluación de las subcompetencias? ¿Cierto? Espero que su cerebro no explote. Uno de esto aparecen muchas preguntas, ya que nosotros como dentistas no somos formados en el área docente. Y con este cambio en el modelo educativo tenemos que empezar a generar mayores formación en esta área y tenemos que empezar a hacernos preguntas y tenemos que empezar a tratar de averiguar esto. Y ahí es donde vamos a hablar un poco de lo que es la evaluación. La evaluación es uno de los pilares fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es algo fundamental, sobre todo en este modelo educativo por competencia. La evaluación es un proceso, ¿ya? No es algo que se hace y se hace solamente, no, la evaluación es un proceso donde lo que yo hago es obtengo una información para luego poder formular un juicio y con esto poder realizar toma de decisiones, y esto es importante. Y una evaluación por competencia no es lo mismo que una evaluación. Una evaluación por competencia tiene ciertos principios, tiene ciertas características, las cuales debe tener una participación activa del estudiante. Debe ser una evaluación principalmente formativa. Una evaluación por competencias igual puede ser sumativa. Cuando hablo de sumativa quiere decir que tiene una nota final. Pero en este modelo las evaluaciones deben ser principalmente formativas, donde debo combinar estrategias y técnicas para poder generar una evaluación integral. Cuando hablo de una evaluación integral es que debo abordar distintos criterios, no debo evaluar solo una dimensión teórica o conceptual. Lo que yo debo evaluar en una evaluación por competencias, además de la dimensión conceptual, debo evaluar aspectos procedimentales y también aspectos actitudinales, ¿cierto? Del saber hacer y del saber ser. Debo también promover la autoevaluación y la coevaluación entre pares en una evaluación por competencias y, por sobre todo, retroalimentar. Eso es algo súper importante. Las evaluaciones también deben ser objetivas. Una evaluación por competencia se define, y García en el 2016 lo define como una evaluación mediante la cual nosotros podemos buscar y conocer un nivel de logro, ¿cierto? Que era lo que hablábamos, para poder formular algún plan de mejora. Y esta evaluación tiene que tener ciertas características. Esta evaluación tiene que ser continua. No podemos generar una evaluación por competencias solo en un momento del proceso formativo del estudiante, sino que tiene que ser en varios procesos, en varios momentos del proceso. Y debe tener una retroalimentación permanente. Debe ser sistemática, ¿cierto? Debe implicar planificar, organizar. Tenemos que hacer una estructura, hay que hacer seguimiento a los resultados de esa evaluación. Y por sobre todo también tiene que ser basada en evidencia. Debe requerir aportaciones y debe estar en concordancia, ¿cierto?, con lo que yo quiero evaluar. En 1990, y más o menos del por qué nosotros nos basamos como área de la salud, en cierto tipo de evaluaciones que estaban basadas principalmente en esta pirámide, que es la pirámide de Miller, que nos decía que para poder tener para poder evaluar ciertas cosas como los conocimientos, nosotros deberíamos aplicar pruebas convencionales, y para poder evaluar las habilidades o cómo el estudiante nos muestra cómo hace, deberíamos utilizar pruebas de tipo práctica. Pero hoy tenemos otro tipo de instrumentos de evaluación y debemos utilizar otro tipo de instrumentos de evaluación que nos permitan no solo evaluar y poder determinar si el estudiante aprendió y sabe hacerlo, sino también en cuanto a sus actitudes y en cuanto a sus habilidades, tanto interpersonales, ¿cierto?, como de ética, etc. Y para esto hay varios instrumentos, que no es motivo de lo que vamos a hablar hoy, pero hay varios instrumentos que entre muchos de estos, lo que nosotros más utilizamos, ¿cierto?, son el estudio de casos, los ABP, que son los aprendizajes basados en problemas, los portafolios, los mapas conceptuales o algún tipo de prueba objetiva estructurada, ¿cierto?, los informes.
que nos llevan a poder evidenciar el logro de ciertas subcompetencias en nuestros estudiantes en diferentes dimensiones, no solo la dimensión conceptual. Pero lo que es importante de una evaluación por competencias es que debemos nosotros preguntarnos cómo vamos a evaluar. Y esta evaluación debe impulsar una evaluación que tiene que ser continua, ¿cierto? Como lo dijimos recién, no tiene que ser solo en un momento, debe ser constante. Debemos fomentar la reflexión de los estudiantes, sí o sí, generar una retroalimentación, promover la cooperación entre ellos mismos, potenciar la autoevaluación para poder generar autocrítica y, como dijimos recién, ¿cierto?, aunar estas tres dimensiones que son los conocimientos, las habilidades y las actitudes, para con esto que el aprendizaje del estudiante sea un aprendizaje participativo, individualizado, basado principalmente en un desarrollo cognitivo más que conceptual y que sea activo. Ahora, este tipo de evaluación, muy importante, así que presten mucha atención, debe orientar al currículum, ¿ya? Debe orientar al currículum a generar un verdadero cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque muchas veces, y uno también se lo cuestiona, uno ve que está todo el modelo cambiado en el papel, pero muchas veces en algunos puntos en la práctica es donde todavía falta generar ese cambio. Se debe establecer oportunidades de aprendizaje y utilizarse de forma objetiva. No para adivinar quién posee ciertas competencias o subcompetencias, sino que debemos promover la adquisición de estas. Y debe ser coherente también con los elementos del diseño formativo. Y debe estar integrada en este proceso formativo. O sea, cada lugar y cada programa debe tener su propio tipo de evaluación dependiendo, ¿cierto?, de cómo es su diseño formativo. En nuestro seminario de grado del magíster con la doctora Daniela Lorca, que es académica de la cátedra de operatoria de la Universidad de Valparaíso, y Alejandra Lorca, que era nuestra otra compañera, que es una kinesióloga, nosotros nos propusimos, porque se nos solicitaba generar un proyecto de innovación curricular, y nos propusimos generar un tipo de instrumento para poder evaluar a nuestros estudiantes en este momento, porque hay que partir de poco, no podemos hacer todo de una sola vez. En este momento, ¿cierto?, en que el estudiante pasa del saber hacer al saber ser, y poder saber si es que nuestros estudiantes están adquiriendo o no las subcompetencias que están declaradas en los programas de los módulos y que debiesen haber logrado y adquirido nuestros estudiantes antes de pasar a la clínica. Y aquí les voy a compartir, más que el instrumento como tal, les voy a compartir un poco de la respuesta de las encuestas de percepción que hicimos en este proyecto. Hicimos encuestas de percepción a docentes y estudiantes al respecto de este tipo de evaluación. Y obtuvimos resultados bien interesantes. Como por ejemplo, el 20% de los docentes está de acuerdo, lo hicimos en escala de Likert, ¿cierto? Está de acuerdo que los estudiantes adquieren en su totalidad las subcompetencias declaradas en los módulos preclínicos. O sea, hay una gran cantidad de docentes que perciben, hay una baja cantidad de docentes, perdón, que percibe que nuestros estudiantes están adquiriendo en su totalidad lo que debiesen para poder ingresar a la clínica. Ahora, esto así no lo sabemos, hay que verlo de manera objetiva, pero hay una percepción. El 33,4% también está de acuerdo y muy de acuerdo que los estudiantes son evaluados por competencias previo al ingreso a los módulos clínicos. Esto quiere decir, ¿cierto?, que hay igual una baja, una percepción baja de que nuestros estudiantes son evaluados por competencia. ¿Nuestros estudiantes son evaluados? Sí, por supuesto. Todos los estudiantes tienen una evaluación en algún momento de su proceso. La pregunta es, ¿estas evaluaciones son por competencias? ¿Son basadas en lo que está en el modelo educativo hoy? Hay una percepción, por lo menos en nuestra universidad, en la Universidad de Valparaíso, de que una baja percepción de que esto es así. Sí consideran también que este tipo de evaluación es relevante y necesaria, y además que debe considerar dimensiones conceptuales, actitudinales y procedimentales, para con esto también poder formular
o este tipo de evaluación nos permitiría formular ciertos planes de mejora en el desempeño de las prácticas clínicas de nuestros estudiantes. Ahora, cuando le preguntamos cosas similares a los estudiantes, obtuvimos que el 88% está muy de acuerdo en que ellos como estudiantes deben conocer las subcompetencias. Esto es interesante igual, ya que yo creo que no solo el estudiante, y no solo el 88%, sino que el 100% de los estudiantes, y nosotros como docentes, todos los que participamos en el proceso formativo, debemos tener en conocimiento cuál es el perfil de egreso de nuestros estudiantes, cuáles son las competencias que esperamos que ellos logren, y por supuesto cuáles son las subcompetencias que en nuestro módulo o en nuestra UTE o en nuestra asignatura particular esperamos que nuestros estudiantes logren al finalizar y poder dar cumplimiento a eso. El 35,7% de nuestros estudiantes está de acuerdo que como estudiantes adquieren en su totalidad las subcompetencias declaradas de los módulos. Un 0% estaba muy de acuerdo. O sea, también hay una percepción del estudiante de que no adquieren totalmente estas subcompetencias que están declaradas previo al ingreso a la clínica. ¿Esto es así? No lo sabemos, hay que medirlo de manera objetiva. Y el 80,9% está de acuerdo y muy de acuerdo en que deben ser evaluados por competencia antes de entrar a la clínica. De repente uno, como docente, cree o uno se cuestiona si agregamos más evaluaciones a nuestros estudiantes. Muchas veces las evaluaciones son, o pueden ser un poco estresantes, ¿cierto?, para el estudiante, pero cuando hablamos de evaluación por competencia, hablamos de evaluaciones que son de tipo formativas. Por lo tanto, el estudiante sí cree que es relevante igual considerar y contar con este tipo de evaluaciones por competencias que consideren también estas dimensiones, no solo lo teórico, sino que lo conceptual, lo actitudinal, lo procedimental, y también que con este tipo de evaluaciones les va a permitir formular planes de mejora en su desempeño. Perdón. Esta es una frase que encontré y que me parece interesante, que dice: la educación cambiará solo si lo hace el profesorado. Pero yo creo que va más allá de eso, o sea, efectivamente, el profesorado debe cambiar. Hay todo un cambio en el modelo educativo donde no solo el profesorado debe generar cambios, sino también el estudiante, porque el estudiante pasa a tener un rol fundamental, donde él es quien debe empezar a generar su propio conocimiento, su propio aprendizaje y poder apoyarse en uno como docente para poder estar y guiar un poco en este aprendizaje y apoyar en el aprendizaje. Pero también creo que va un poco más allá, que va no solo en cambiar el profesorado, sino que también debemos generar herramientas evaluativas por competencias que sean objetivas, que sean estructuradas, que sean basadas en evidencia y, por supuesto, empezar a generar más evidencia en el ámbito de la docencia en nuestra área. Nosotros no somos formados en la docencia, pero con todo este cambio del modelo educativo hemos tenido que empezar a generar y a formarnos en esta área docente, que es un poco compleja en un inicio porque es un área humanista, ¿cierto? Que nosotros que somos científicos, del área científica, somos un poquito más cuadrados, más cerrados, y nos cuesta un poco abrir esta mente al área humanista, pero no hemos visto la obligación de tener que hacerlo y también de generar mayor evidencia. Y es por eso también que con la doctora Contreras, con la doctora Hernández y con la doctora María José de la Quintana, en la Universidad de Chile, hemos tenido, ya que nos preguntamos también, ¿cierto?, con esta frase, que si evaluamos mal, nuestros alumnos aprenderán mal, aunque nuestra enseñanza sea excelente. Yo creo que acá esto es fundamental, porque nosotros podemos ser muy buenos docentes y realizar una enseñanza y un aprendizaje que sea muy significativo, pero si no evaluamos esto de manera adecuada, nuestros alumnos igual no lo van a aprender de manera correcta, no van a generar ese aprendizaje que sea significativo. Y es por esto cierto que, como dije recién con la doctora Contreras, con la doctora Hernández y la doctora de la Quintana en la Universidad de Chile,
postulamos y nos adjudicamos un fondo de investigación en docencia para poder trabajar un poco en esto, en herramientas evaluativas que nos permitan generar evidencia en nuestra área principalmente, que es la odontología y un poco enfocada en el área de periodoncia también. Entonces, ¿cuál es la importancia de la evaluación de las subcompetencias? Yo espero que ahora sí todos estén en sus casitas, detrás de sus pantallas, levantando la mano para poder responder esta pregunta. Y me gustaría que me lo hubiesen respondido, pero lo importante de esto es que este tipo de evaluaciones nos va a permitir identificar el logro de una subcompetencia durante el proceso formativo, ¿cierto? Nos va a permitir identificar si se logra o no se logran estas subcompetencias y estos aprendizajes durante el proceso formativo, no solo en un nivel. Y de acuerdo a esto nos va a permitir identificar brechas, brechas en el desempeño, y con esto poder realizar ajustes de manera oportuna. Y digo de manera oportuna en negrita destacado porque es súper importante que no lleguemos y no tengamos que llegar al final del proceso formativo de nuestro estudiante para poder darnos cuenta de que hay una falencia en la adquisición de alguna subcompetencia o de algún aprendizaje, o que este aprendizaje o esta subcompetencia debiese haberla adquirido previamente. Y si esto no lo hizo, entonces nos permite poder realizar y formular planes de mejora en nuestro currículum, en nuestra asignatura, en nuestra UTE, en nuestro módulo, para así con esto poder generar planes y poder ayudar al estudiante en su proceso de aprendizaje. Ahora, para el estudiante también es importante, ya que para el estudiante le va a permitir, como tiene autoevaluación, tiene coevaluación, tiene retroalimentación, le va a permitir también identificar cuál es su rendimiento. Y con esto saber cuál es su falencia, en qué tiene que enfocarse, y así poder también facilitar su aprendizaje. Y es importante también para nosotros como docentes. Para nosotros como docentes es muy importante poder analizar permanentemente nuestras prácticas educativas, ya que si un estudiante no logra, o vemos con este tipo de evaluaciones, que no está logrando una subcompetencia que nosotros esperábamos, tenemos que preguntarnos el por qué. ¿Por qué no lo está logrando? ¿No lo está logrando porque se debe a que el desempeño del estudiante no fue el adecuado? ¿O se debe a que nosotros como docentes debemos mejorar nuestra práctica educativa? Y aquí es donde yo los insto a poder trabajar en esto, a hacerse estas preguntas, a generar mayor evidencia en el área de la docencia, para poder así asegurar que estamos entregando, ¿cierto?, los contenidos de manera correcta. Con esto, en realidad, no me queda más, no sé si estoy bien en el tiempo, que agradecer, no me queda más que agradecer a la Sociedad de Periodoncia por darme la posibilidad de poder compartir con ustedes estas inquietudes que nos surgen en el área de la docencia. También agradecer a la Sociedad de Periodoncia Sede Norte, que fue donde yo partí, ¿cierto?, mi participación en las sociedades. Y con esto agradecer a la Facultad de Odontología, al Departamento de Odontología de la Universidad de Antofagasta, mi formador en la odontología, de donde parte, ¿cierto?, todo mi inserción en el área de la periodoncia y en el área de la docencia, principalmente por el doctor Marcelo Ulloa, que fue mi tutor, que con él fui ayudante alumna, al doctor Víctor Aravena, que también me dio la posibilidad de poder pertenecer a ese gran equipo de periodoncia que hay en la Universidad de Antofagasta, que son grandes docentes, el doctor Joel Bravo, Rodolfo Sánchez, por supuesto, Karen Basadre y Claudia López, que además de ser grandes docentes, grandes personas, hoy son grandes amigos. Así que abrazos virtuales para ustedes, que sé que hay alguno por ahí que me está mirando. Agradecer también a la Universidad de Valparaíso, principalmente a la doctora Lopetegui, la doctora María Soledad Lopetegui, por darme la oportunidad de poder hacerme partícipe y formar parte del equipo de periodoncia de la Universidad de Valparaíso, donde existen también grandes colegas y grandes promesas de la periodoncia.
Y también agradecer, por supuesto, a la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, desde donde me formé como especialista y donde desde que trabajo ahí hace un par de años, poquitos años, se me ha dado la oportunidad de poder formarme, de poder crecer, de poder aprender un montón, se me ha dado un montón de oportunidades, así que agradecerle a cada uno de ellos, de mis colegas, no solo de periodoncia, sino de otras áreas que también constan con un gran equipo, no solo en lo profesional y en lo académico, sino que un gran equipo humano. Así que muchas gracias a todos ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecer a nuestros estudiantes, ya que nuestros estudiantes son quienes nos instan a poder seguir creciendo en esta área, en el área de la docencia, y por supuesto también en el área disciplinar, ¿cierto? Ya que sin ellos no podríamos ejercer docencia. Así que por eso desde mi casa a sus casas, no me queda más que agradecer. Les dejo ahí mi mail por cualquier cosa. Y por último quiero dejarles una pregunta, que creo que sí, varias preguntas el día de hoy, pero quiero dejarle una pregunta particular, que creo que uno como docente o como partícipe de un proceso formativo de cualquier estudiante debería cuestionarse siempre. Y que no, claramente una pregunta que no creé yo y que no la dije yo, es una pregunta que dijo Saint-Onge en 1987, hace muchos años, tenía solo un año, que dice, yo enseño, pero ellos aprenden. Así que eso, muchas gracias. Y no sé, Doc. Marion, ¿O se quedan muchísimas, dormidos? no, No, muchísimas gracias por de verdad compartir esto con nosotros, que claro, quienes estamos haciendo docencia son cosas que nuevas, y que necesitamos sin duda aprender. Yo tengo una pregunta para ti, Marion. Nosotros en la universidad estamos haciendo un salto cualitativo, ¿ya? ¿Cómo mis estudiantes se adaptan a este salto cualitativo universitario si durante toda su preparación previa, en los cursos de básica, media, tienen un currículum y una forma de entender los contenidos absolutamente diferentes a lo que nosotros estamos pasando en la universidad? Los estudiantes vienen con otra idea de educación. ¿Cómo hacemos para que este salto, que es cualitativo, a mi punto de vista, sea amigable para ellos? ¿Cómo ellos también se adaptan a esta nueva forma de aprender? sí, es una gran pregunta que nos hemos hecho varias veces, que uno se cuestiona, ¿cierto? Y yo creo que hay que empezar a educar, o sea, a educar al estudiante en que él es el principal actor de su aprendizaje. Y ahí es donde yo creo que tenemos que explicarles y también trabajar porque esta educación también sea de esta manera o con este modelo en la educación básica y media. Ya está un poco en avance eso. Yo he visto ahora que estamos en casa y podemos ver hartas cosas, porque está todo online, he visto muchas conversatorios y discusiones de cómo se está generando el proceso hoy de la educación a nivel básica y media igual, y ahí ellos discuten mucho también esto de poder hacer este cambio en el modelo educativo a un modelo que sea más basado en el aprendizaje más que en la enseñanza como tal, y poder hacer esta unión con la educación superior. Pero mientras se siga manteniendo ese modelo, lo que hay que hacer es tomar a los estudiantes en primer año y ahí empezar a generar esta educación y hacerle entender al estudiante que en realidad en la universidad esto cambia. En la universidad no es que el docente le entrega todo el conocimiento al estudiante y no es el docente el que lo va a llevar de la mano por todo el proceso hasta que salga, sino que ellos tienen que ir generando autonomía. Y hay por ahí algunos artículos bien interesantes sobre eso, de cómo ir generando
y haciendo entender que el estudiante entra con este proceso, pero en el tiempo ellos deben ir generando autonomía y ellos son quienes deben empezar a buscar el conocimiento y empezar a cuestionarse las cosas, empezar al desarrollo cognitivo, el por qué. No es porque me lo dijo un docente, no es porque, no, es que el docente tanto fue el que me dijo esto, no, sino es empezar a cuestionarse el por qué está haciendo lo que está haciendo. Y yo creo que ahí va basado en eso, en la educación y en explicarle desde el primer momento que la universidad es distinta al colegio, que la universidad, ellos tienen que ser partícipes, que hay una biblioteca, que hoy con el acceso a la tecnología tenemos un montón de información, y ahí también es muy importante el rol del cómo le enseñamos también a buscar en las redes, ¿cierto? A buscar información que sea de buena calidad. Y ahí tiene mucho que ver con la odontología basada en evidencia, que cumple un rol fundamental. Sí, sí, y en estos tiempos de pandemia mucho más, porque estamos bombardeados de información que no siempre es correcta y es alarmista. Marion, ¿y cuál es porque el evaluar es complejo, ¿no? ¿Cuál es el accionar de la rúbrica o cuál es la importancia de la rúbrica? Porque cuando tú me dices, yo tengo que saber evaluar al estudiante en el saber ser, pero ese saber ser muchas veces también es algo como intangible, ¿no? ¿Cuál es la acción de la rúbrica en esto? ¿Cómo me ayuda a que esta evaluación sea quizás hasta un poco más justa, ¿no? No, la rúbrica es súper importante. La rúbrica cumple un rol fundamental, tanto las rúbricas como, por ejemplo, las listas de cotejo, en lo que es el proceso de la evaluación. Las rúbricas deben estar también bien formuladas, porque es difícil poder, como tú dices, evaluar la dimensión del ser muchas veces o las actitudes, pero la rúbrica sí juega un rol fundamental, y un rol fundamental en cuanto a que también pasa a ser un instrumento que es objetivo y también ayuda al estudiante el hecho del poder saber él qué es lo que se le va a evaluar. Cuando el estudiante sabe qué es lo que se le va a evaluar previamente, se prepara también para eso, y eso también ayuda al proceso formativo del mismo estudiante. Oye, Marion, y en este tiempo en donde estamos trabajando desde la casa, teletrabajo, todo lo demás, estamos entregando los contenidos de esa misma forma, ¿cómo podemos favorecer el saber ser de lo que estás hablando en los ramos clínicos, básicamente? Complejo porque los ramos clínicos no los estamos teniendo, pero hay herramientas para poder, o sea, cada instrumento de evaluación, y también hay mucha información y hay también algunos documentos donde desglosan los instrumentos de evaluación, en qué dimensión es lo que pueden evaluar. En cuanto a la dimensión del ser o de estas actitudes, ¿cierto? Uno tiene que basarse principalmente en lo que dice la subcompetencia. Si la subcompetencia dice diagnosticar una patología o diagnosticar algo, yo a lo mejor eso no necesariamente lo tengo que ver en la clínica con un paciente. Yo podría entregarle un caso al estudiante y ese estudiante en su casa poder desarrollar esto y hacerlo que se grabe un video. Hoy día con la tecnología tenemos múltiples herramientas, como es, y hoy también con esto de la educación online de emergencia que hemos tenido que adoptar, hemos tenido que aprender a utilizar muchas otras herramientas, como por ejemplo el teléfono, Twitter, hay evaluaciones que se hacen por Instagram, hay evaluaciones que se hacen por WhatsApp, incluso en algunos casos donde se crean grupos de WhatsApp con los estudiantes y lo utilizan como un foro. Pero ahí es donde puedes empezar a evaluar eso. O sea, existen posibilidades, solo hay que buscarlas. Hay que empezar a buscarlas y empezar a preguntárselas también. Sin duda es desafiante. Y tengo la última pregunta porque ya viene la próxima charla. Dice, la evaluación por competencias al ser formativa, ¿cómo la puedes calificar para registrarla objetivamente?
¿Nota de Buena pregunta. concepto? Muy buena pregunta. La evaluación formativa puede ser sumativa, o sea, yo puedo registrarla, aunque si la evaluación es de carácter formativo, no debiese ser una evaluación sumativa, pero Ujú. una evaluación formativa igual puede tener y se puede registrar de manera sumativa, y para eso hay estrategia, y va a depender de la evaluación, donde yo puedo colocar un puntaje dependiendo del logro, ¿ya? Por ejemplo, si el estudiante es, cuando utilizamos las rúbricas, en las rúbricas va por una cantidad de puntaje, y en esos puntajes yo podría hacerlo o registrarlo de manera objetiva y sumativa, pero utilizando sí esta rúbrica. La rúbrica, ¿no? Claro. Esa es como la forma de poder hacerlo, registrarlo, pero de manera objetiva. Y el tema de que sea formativo tiene que ver con que posterior a que se realice esta evaluación y posterior a haber colocado esta nota, ¿cierto?, que tiene el estudiante, es poder hacer una retroalimentación con el estudiante. El saber, mira, tú te equivocaste o obtuviste esta nota por esto, por esto, por esto, que está aquí. Y también incluso uno partir preguntándole al estudiante. Cuando uno utiliza rúbrica, o por ejemplo cuando yo utilizo rúbrica en la clínica también, con mis estudiantes, yo les digo, ya, ok, los hacemos primero que ellos se autoevalúen. Por ejemplo, cuando les toca hacer, no sé, la reevaluación periodontal, ya, autoevalúese, usted primero, y vea si es que está en condiciones de reevaluar o no a su paciente. Entonces ellos te dicen, no, la verdad es que sí, no, la verdad es que no, por esto, por esto, por esto. Entonces después cuando tú vas y ellos se tienen que autoevaluar en la misma rúbrica, y después cuando tú vas y le dices, ya, mire, en realidad, sí, pero mire, aquí esto otro, pero mire, veamos esto. ¿Se da cuenta? Sí, y esa retroalimentación con el estudiante es súper importante para el proceso formativo. Y ahí es donde pasa a cumplirse esta evaluación formativa como tal. Y ahí, claro, y ahí no solo estás evaluando el conocimiento en sí, sino que también estás evaluando el saber ser, ¿no? Exacto. Admitir que puede que haya algún error, estar como consciente de las falencias que uno tiene, y eso es más bien en el cómo yo, como profesional, voy a luego hacer como ya un dentista titulado, ¿no? Claro, ahí tiene mucho que ver. ¿Cuáles son mis limitaciones? Claro, ahí uno evalúa, en la clínica uno puede evaluar todo eso y es súper importante evaluar la autocrítica. Hoy vamos más allá de si, por ejemplo, el estudiante sabe o no sabe hacer un pulido radicular. Claro. Yo también siempre se lo digo a mis estudiantes cuando ingresan a la clínica, el hecho de saber o no hacer un pulido radicular es una técnica. Eso lo van a aprender con el tiempo, con la práctica. Pero lo que es importante y que es lo que evalúa este nuevo modelo es que el estudiante, más que sepa pulir, sepa el por qué está haciendo lo que está haciendo, cuáles son las consecuencias de lo que está haciendo, y es lo que los va a diferenciar profesionalmente, o sea, que tienen que tener un desarrollo cognitivo. No solo memorizarse qué es el saco periodontal, que es una navegación a patología, no eso, sino saber por qué. Entonces uno ahí también entra a decirle, ya, a ver, dibújelo, y ahí hacer un proceso cognitivo que es más importante y que va en un saber que es más profundo, que va más allá, para poder generar un real aprendizaje. Así que ahí es donde, en eso es lo que hay que trabajar, es súper desafiante para uno como dentista que no está formado en el área de la docencia, y la docencia tiene eso, yo creo que la docencia es vocación, que la docencia, uno además de poder ser un experto disciplinario en una área, tiene que, sobre todo con este modelo, empezar a formarse y sacarse un poco de la cabeza el hecho de que el estudiante tiene que solo conocer y tener un conocimiento, sino que va mucho más allá, tiene que saber hacer y tiene que saber el por qué, el para qué está haciendo lo que está haciendo, más que solo cumplir con que tiene que hacer tantos pulidos radiculares. Va un poco más allá este modelo. Bien, doctora Arce, muchísimas gracias. Estamos demasiado clock. Son exactamente las 10:30 de la mañana. Muchísimas gracias por la participación. Tengo muchos comentarios aquí en el chat donde te felicitan. Fue realmente interesante. Y a todos los que nos están viendo, la doctora Arce en este minuto estaba exponiendo porque ella desea cambiar su calidad de socio, a ser un socio activo,
así que muy bienvenida, eres un nuevo socio activo para nuestra sociedad. Muchísimas gracias, no solo por la intención de pertenecer a nosotros en esta calidad, sino que por participar junto a nosotros en la Semana de la Encía. Tu participación junto con el de la doctora Jiménez, con la Connie, fue súper importante para nosotros y quiero que nuestros colegas sepan que fueron un aporte para, como todos los demás, pero dentro del área tecnológica nos ayudaron un montón, así es que muchísimas gracias y muy bienvenida. Muchas, muchas gracias. Espero poder empezar a dar y activar un poco más y obviamente el apoyo en lo que se requiera. O sea, ustedes saben que yo soy material dispuesto para muchas cosas. Y también quiero muchos abrazos virtuales para todos y besitos virtuales para todos quienes me acompañaron y pudieron acompañar hoy día en la mañana. Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y ahora continuando con nuestro plan de hoy en la mañana, nuestra nueva charla va a estar a cargo del doctor Carlos Díaz. El doctor Carlos Díaz es cirujano dentista de la Universidad de Andrés Bello, es periodoncista de la Universidad Finisterra, hizo también el curso intensivo de la cirugía plástica periodontal y implantológica de la Universidad de Chile. El doctor Díaz nos va a acompañar en esta mañana con el título de su charla que se llama Periodoncia y enfermedades cardiovasculares. Quiero agradecer al doctor Díaz por estar hoy con nosotros y además, sin lugar a duda, muchas gracias también a nuestros sponsors que nos están acompañando durante estas jornadas en casa y también durante nuestras jornadas presenciales. Agradecer a Colgate, Oral-B, Dentay, Zimmer y Sanfer. Muchas gracias, doctor Díaz, y muy bienvenido a nuestra actividad del día de hoy. Hola doctora, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de poder hacer esto para todos ustedes. Bueno, como bien lo dijo la doctora, mi nombre es Carlos Díaz y hoy les voy a hablar un poco de lo que es la relación de la periodoncia o la asociación de la periodoncia con las enfermedades cardiovasculares. A modo de introducción, muchos estudios han reportado epidemiológicamente la asociación entre la periodontitis y las enfermedades cardiovasculares. Se sabe que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte cada año y que cada año mueren más personas por estas enfermedades que por cualquier otra causa. Se estima que al 2030 23,6 millones de personas morirán por alguna enfermedad cardiovascular, principalmente por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. La Organización Mundial de la Salud ha definido las enfermedades cardiovasculares como un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos, y se pueden dividir en hipertensión arterial, cardiopatía coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía reumática, cardiopatía congénita y miocardiopatías. Ahora, como bien sabemos todos, la fisiopatología de la periodontitis es lo que tiene que ver con, una de las cosas importantes es la asociación con las enfermedades cardiovasculares. El sistema inmune responde a la presencia de las bacterias gram negativas, generando células proinflamatorias como los macrófagos o los polimorfos nucleares neutrófilos, los que liberan citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, proteína C reactiva. Son estas citoquinas las que generan la activación de las metaloproteínas y la degradación de la matriz extracelular y los tejidos periodontales de soporte. Este trabajo de asociación lo definí o lo dividí en dos hipótesis. Una primera hipótesis que son los factores de riesgo en común que presentan la periodontitis o la enfermedad periodontal y las enfermedades cardiovasculares. Y una segunda hipótesis que tiene que ver con la fisiopatología de ambas enfermedades. Dentro de esta primera hipótesis tenemos los factores de riesgo, indicadores de riesgo en común, los factores sociodemográficos en donde tenemos edad y género. En el caso de la edad es un factor de riesgo no modificable, se ha visto que la severidad y la prevalencia de la periodontitis aumenta con la edad, y a su vez en el caso de las enfermedades cardiovasculares el aumento de la edad también aumenta el riesgo y la prevalencia de sufrir uno.
En el caso del género, en la periodontitis existe mayor prevalencia en los pacientes de sexo masculino, al igual que en las enfermedades cardiovasculares. Dentro de lo que son los factores sistémicos, tenemos la diabetes, que sabemos que aumenta el riesgo de la periodontitis, extensamente estudiado. También se ha visto de que la duración de la diabetes y su control metabólico influyen en la severidad de la periodontitis. También se sabe que es un factor de riesgo conocido para las enfermedades cardiovasculares. Existe una mayor prevalencia de isquemias transitorias y de infartos al miocardio en los pacientes diabéticos. Y también tenemos los hábitos: tabaquismo, estrés, actividad física y obesidad. El tabaquismo es un factor de riesgo para ambas condiciones, lo sabemos. Existe en el caso de la periodontitis una dosis-efecto. A un grado mayor de tabaquismo, o sea, pacientes que son fumadores pesados, presentan mayor severidad de la enfermedad versus un fumador liviano. Lo mismo en el caso de las enfermedades cardiovasculares, también existe, sabemos que es un factor de riesgo, y también existe esta dosis-efecto. Los pacientes que son fumadores pesados tienen mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Perdón. En el caso del estrés, se han realizado estudios en donde pacientes con dificultades económicas, el 70% de estos pacientes sufrió de enfermedad periodontal. Por lo tanto, existe una asociación, ¿ya? En el caso de las enfermedades cardiovasculares, se ha visto que algunos componentes del estrés, como la depresión, el aislamiento social o la falta de apoyo social, son o ayudan en la generación de enfermedades cardiovasculares. Perdón. La actividad física, se ha visto de que existe una asociación entre actividad física y periodontitis. Sabemos de la relación que existe entre la actividad física y las enfermedades cardiovasculares, en donde la actividad física disminuye el riesgo de presentar una. Pero en el caso de la periodontitis también existe. Ya se hicieron estudios y se vio de que los pacientes que realizan actividad física pueden presentar hasta un 42% menos de probabilidades de generar periodontitis. Y la obesidad, existe una asociación entre obesidad y periodontitis que no es muy clara, pero que existe epidemiológicamente, se ha visto. Y en el caso de las enfermedades cardiovasculares, también sabemos que sí existen y que es un factor de riesgo también para otro tipo de enfermedades crónicas. Ahora, la segunda hipótesis. En esta segunda hipótesis tenemos la enfermedad periodontal, inflamación sistémica y el riesgo de una enfermedad cardiovascular. La génesis o cómo se comienza a ver esta asociación fue a través de cuando se estaba estudiando los procedimientos dentales y la endocarditis bacteriana. Fue aquí donde se comenzó a generar evidencia de relación entre la periodontitis y enfermedades crónicas no infecciosas, como las enfermedades ateroscleróticas y la artritis reumatoide. Entonces, este fue el comienzo de ¿cómo se llama?, de esta asociación. La inflamación sistémica es un factor de riesgo cardiovascular conocido. La inflamación ayuda a la génesis y a la progresión de la aterosclerosis. La desestabilización de placas de ateroma de la íntima vascular muchas veces sigue con la ruptura de esta placa, expone componentes trombogénicos del endotelio a la sangre y lleva a desarrollar un infarto agudo del miocardio o un evento cerebrovascular. Ahora, sabemos que la periodontitis se asocia con una probabilidad aumentada de eventos cardiovasculares futuros, ya que la periodontitis genera una inflamación crónica y sistémica moderada. ¿Ya? En los pacientes con enfermedad periodontal tenemos presentes niveles de proteína C reactiva mayores y mediadores de la inflamación como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, 6, 8. Estas citoquinas proinflamatorias circulantes generan una alteración en la homeostasis del sistema circulatorio que se llama disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial va a llevar
perdón, va a generar mayor acumulación de lípidos, lo que lleva a una ayuda a generar una aterosclerosis, y también trastornos de la coagulación. Como les comenté, la periodontitis, en el caso de la periodontitis severa, tenemos una producción local de citoquinas proinflamatorias y de inflamación sistémica. En el caso de las citoquinas, como las vimos, las interleuquinas, factor de necrosis, y la inflamación sistémica con su proteína C reactiva aumentada, una leucocitosis moderada y un fibrinógeno aumentado. Dentro de las citoquinas que vimos recién, la interleuquina 6 puede ejercer una actividad inflamatoria sistémica a distancia, estimulando la síntesis hepática de las proteínas de fase aguda, en este caso de la proteína C reactiva. Este esquema es un esquema de asociación entre las enfermedades cardiovasculares y entre la periodontitis o la enfermedad periodontal y las enfermedades cardiovasculares. Tenemos los factores de riesgo comunes a ambas enfermedades, y de estos factores de riesgo, bueno, podemos tener dos caminos. Uno que pasa directamente a la inflamación sistémica y otro que es a través de la inflamación periodontal se genera esta inflamación sistémica. Esta inflamación sistémica determina que se acumule una placa ateroma en el vaso sanguíneo. Y esta placa ateroma puede seguir dos caminos. Una, que es la ruptura de la placa, en donde la placa se rompe, se liberan elementos trombogénicos del endotelio a la circulación y se puede generar una trombosis vascular. Y una segunda, que es el taponamiento completo del lumen de la arteria o del vaso sanguíneo, generando un accidente isquémico. Ahora, la proteína C reactiva en los pacientes con obesidad está asociado a altos niveles plasmáticos de colesterol y LDL. La proteína C reactiva se une al LDL y ayuda en la formación de los ateromas, y por tanto aumenta el riesgo de accidentes cardiovasculares. El factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 inhiben la producción de lipasa, causan una alteración en el metabolismo de los lípidos, lo que lleva a un aumento en el nivel nuevamente de colesterol y LDL. Y se ha visto de que estos dos índices en pacientes con periodontitis está aumentado, lo que sugiere que la periodontitis aumenta el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. En marzo de este año se liberó el consenso de periodontitis y enfermedades cardiovasculares realizado por la Federación Europea de Periodoncia y la Federación Europea de Cardiología. Dentro de los acápites importantes de este consenso, consideré que dos son los más importantes. Uno, que establece cuáles son los mecanismos que explican las asociaciones epidemiológicas entre la periodontitis y las enfermedades cardiovasculares, en donde tenemos de que existe evidencia de DNA, RNA o antígenos derivados de los periodontopatógenos que se encontraron en los trombos de ateroma, y se demostró la presencia de la porfiromona gingivales y el Agregatibacter actinomycetin incometensis. Se vio de que modelos animales han proporcionado evidencia de que los patógenos periodontales pueden promover la formación de ateroma. En este caso, la porfiromona gingivalis acelera la aterosclerosis en modelos murinos, induce rayas de grasa en aortas de conejo, e induce lesiones aórticas y coronarias luego de una bacteremia en cerdos con colesterol normal. Tenemos una importancia de las fimbrias de la porfiromona gingivalis en la promoción de lesiones aterotrombóticas en modelos experimentales. La hemaglutinina A de la porfiromona gingivalis aumenta la capacidad de adherirse y entrar a las células endoteliales de la arteria coronaria. Niveles elevados de proteínas C reactivas se ha visto en pacientes con periodontitis, y se ha visto que el efecto de la terapia periodontal en estos pacientes hace que exista una disminución significativa en los niveles de la proteína C reactiva. Lo mismo pasa con niveles de fibrinógeno y marcadores de la activación plaquetaria, que son mayores en pacientes con periodontitis, y post-terapia periodontal estos niveles disminuyen. Las heat shock proteins de los patógenos periodontales se generan anticuerpos que pueden generar reacciones cruzadas con las heat shock proteins humanas y que activan la producción de citoquinas, así como de monocitos y activación de células endoteliales. Perdón. Las heat shock proteins son un grupo de proteínas altamente conservadas con distintas funciones que se expresan por organismos uni- o pluricelulares.
y que responden a un estrés ambiental. Ahora, y del colesterol total, LDL, VLDL, LDL oxidado y los fosfolipasados se encuentran elevados en los pacientes con periodontitis, así como los niveles de HDL se encuentran reducidos. Y nuevamente, luego de una terapia periodontal, los niveles se reversan. El otro punto importante de este consenso fue que generaron recomendaciones tanto para los profesionales de la salud oral, para los médicos y también para los pacientes. En este caso, yo solamente acá anexé las recomendaciones dadas para nosotros, el equipo de salud. En este sentido tenemos que, como profesionales de la salud oral, debemos informar a los pacientes con periodontitis del mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y que los pacientes deben manejar activamente sus factores de riesgo. En los pacientes con periodontitis y diagnóstico de enfermedad cardiovascular se debe informar del mayor riesgo de complicaciones también de las enfermedades cardiovasculares. Las personas que presenten diagnóstico de enfermedades cardiovasculares deben recibir un examen oral periodontal completo con sondaje e índices de sangrado. En el caso de los médicos, deben advertir a sus pacientes del impacto negativo de la periodontitis en las enfermedades cardiovasculares, advertir también o informar sobre el impacto positivo de la terapia periodontal en la salud cardiovascular. Preguntar por un diagnóstico previo de periodontitis en los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Nuevamente, para los profesionales de la salud oral, si no existe un diagnóstico de periodontitis en pacientes con enfermedades cardiovasculares, tenemos que dejar a estos pacientes en un régimen preventivo y citarlos a monitoreo regular. Y en pacientes con enfermedades cardiovasculares en donde se diagnostica la periodontitis, estos deben ser tratados tan pronto como la condición cardiovascular lo permita. Y en el caso de los médicos, los pacientes con enfermedades cardiovasculares, ellos deben preguntar a los pacientes si presentan algún signo o tienen algún síntoma de periodontitis. Y para los pacientes recién diagnosticados, deben ser referidos al especialista para un examen periodontal completo. Como conclusión, la inflamación sistémica juega un rol preponderante en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares y la periodontitis genera un estado inflamatorio sistémico. Y a nivel de la salud pública es imperante que se otorgue un manejo complementario a nivel periodontal como de las enfermedades cardiovasculares para su pesquisa, manejo y tratamiento oportuno, debido a la asociación positiva que existe entre ambas patologías. Y de aquí nuestro rol preventivo en este sentido. Parte de la bibliografía que utilicé. Y bueno, quería darle las gracias a la sociedad por permitirme estar acá el día de hoy. Agradecerle a la doctora Lozano que me fue como una pulga en el oído tratando de que hiciera esto apenas pudiera, que era parte de mi desarrollo como periodoncista, así que darle las gracias a ella. Eso, doctora Contreras, esa era mi presentación del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Interesante toda su presentación, la agradezco. Tengo una consulta. Existe tanta evidencia que nosotros como periodistas hemos recogido en relación a la relación que existe entre la enfermedad periodontal y las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué crees tú que todavía no se ha incorporado como medidas en nuestra estado de salud nacional? Nosotros tenemos programas cardiovasculares en donde no está incorporado el componente odontológico. ¿Cómo crees tú que podríamos nosotros hacer presente esta necesidad a la luz de todos los antecedentes que tú nos has mostrado durante la presentación? Bueno, yo creo que lo principal, partiendo desde lo más pequeño a lo más grande, es que nosotros como profesionales nos unamos con el equipo médico y de esta manera poder generar las instancias, hacer derivaciones cruzadas, tanto de los médicos, informarles de esto, que en general no tienen tanto el conocimiento de la relación, y
y de esta manera partir desde abajo ayudando, para poder generar después políticas públicas que lo puedan hacer, así como se hizo en el caso de las mujeres embarazadas, que tengan un GES de salud oral integral, en caso de este caso, por las relaciones que existen de la periodontitis, embarazo, parto prematuro y otros. Tengo aquí unas preguntas en el chat. Hay una que dice, ¿no crees tú que sería importante dar recomendaciones dietéticas en relación a una dieta antiinflamatoria en pacientes con estas enfermedades que tienen un componente importante inflamatorio? Si tienen, claro, podría ser, pero en general, en este caso, más que una dieta o una dieta antiinflamatoria, es una dieta equilibrada y balanceada, si uno pudiese dar algo, porque eso va a hacer que reduzcamos nuestro factor de riesgo en todo sentido. Evitamos hipertensión arterial, evitamos obesidad, síndrome metabólico, diabetes, y estamos controlando de muchísima mejor forma ¿cómo se llaman? Los factores de riesgo de esta enfermedad versus una dieta que sea más antiinflamatoria. Pero sin duda la dieta también, como estas son enfermedades, como tú dices, multifactoriales, cada uno de estos pequeños componentes claramente nos van a mejorar y ayudar en la condición. Y además son componentes que están asociados también a la multifactorialidad de la enfermedad periodontal como tal. O sea, si manejo uno, necesariamente debiese tener resultados en el otro, ¿no? ¿Sí? Sí. Oye, aquí tengo una pregunta, dice, ¿cuánto tiempo post-terapia periodontal uno debería esperar que los niveles de proteína C reactiva y de todo lo que tú comentaste en la charla debieran disminuir? ¿Sabes tú más o menos si existe En general, algún... en diferentes artículos no aparece cuánto tiempo, o la mayoría de los artículos no aparece cuánto tiempo después se realizan los exámenes, pero sí en todos se vio de que había una disminución, principalmente en los pacientes con periodontitis severa, y era por esto acá donde la recomendación de la terapia periodontal, o cómo se ve la asociación de la periodontitis con la enfermedad cardiovascular, pero no es exacto el tiempo cuando se hace el examen de contramuestra. Claro, habitualmente los trabajos que existen en la literatura hacen sus primeros análisis periodontales a los 3 meses, entonces a lo mejor durante ese periodo de tiempo yo debiera esperar ya una disminución significativa de los componentes inflamatorios, tal vez. ¿Sí? Tengo otra pregunta. Dice, el uso de profilaxis antibiótica, me gusta esta pregunta. ¿Es recomendado antes de realizar pulidos radiculares en pacientes de riesgo? ¿Tú lo recomendarías? Como sabemos, la recomendación de profilaxis antibiótica es bien clara en cuáles son los pacientes de riesgo. En este caso, los pacientes con enfermedades o con riesgo de enfermedad cardiovascular no tienen la indicación de usarse. Y en ciertos casos son solamente aquellos que son pacientes que han tenido alguna enfermedad vascular, pero que nosotros podemos atender por lo menos 6 meses después o hasta un poco más de tiempo después de sucedido el evento. Entonces son casos puntuales en los que los damos, pero en el resto de los pacientes no necesitamos indicar la profilaxis antibiótica. Ahora lo que sí es importante es que en los pacientes que nosotros veamos que son pacientes que a la anamnesis pueden presentar riesgo a pesar de que no sepan de que tengan alguna condición cardiovascular, es la derivación oportuna al profesional, e incluso si nosotros queremos o trabajamos con algún equipo, solicitar los exámenes para poder ver más o menos el panorama del paciente y ver si necesita quizás alguna derivación o alguna cosa. Sí, me gusta esa pregunta porque es bien relevante. El uso de antibióticos actualmente está sobreindicado y genera una serie de complicaciones en otros sistemas. Por lo tanto, agradezco tu intervención en relación a esta pregunta, porque efectivamente los antibióticos están, como tú bien dices, súper controlados para aquellos pacientes que realmente lo necesiten, pacientes con valvulopatías o con reemplazos valvulares, eventualmente podrían utilizar terapia de profilaxis antibiótica, pero la mayoría de los pacientes, como tú bien dices, no está indicado. Tengo otra. Dice, ¿hay estudios de tratamiento de omega 3 o probióticos y periodontitis y enfermedades cardiovasculares?
La verdad, en lo que yo leí no había, por lo menos, o no se hablaba de este tema. Sí, yo tampoco lo había leído. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. Yo de verdad quería agradecer tu participación hoy, porque al igual que la doctora Arce, el doctor Díaz está postulando a ser socioactivo, así es que tengo la misión de darte la más cordial bienvenida como socioactivo, Carlos. Es un Muchas gusto para gracias. nosotros que seas que seas un nuevo miembro de nuestra comunidad en esta condición de activo. Agradecer a todos su participación el día de hoy. Es un día sábado en donde tenemos un montón de cosas que hacer. Muchas gracias por estar con nosotros. Solamente dejarlos muy invitados para nuestra próxima reunión científica que se va a realizar en el mes de junio, el día jueves 25, con el doctor Nicolás Utzar, quien nos hablará de la regulación de la respuesta inmune en los tejidos periodontales. Los dejo a todos súper bien, cordialmente invitados para nuestra nueva actividad. Estén muy atentos a nuestras redes porque vamos a estar subiendo todas estas actividades que estamos haciendo y que están siendo grabadas. Muchas gracias a nuestros sponsors nuevamente por acompañarnos en estos tiempos difíciles de pandemia. Ellos han estado siempre con nosotros: Colgate, Oral-B, Dentall, Zimmer y Sanfer. Muchas gracias por estar el día de hoy y muy bienvenidos a la doctora Arce y al doctor Díaz. Que tengan muy buena tarde. Chao, también. Adiós.